A ver, ¿cómo es posible que, partiendo de exactamente los mismos hechos, los ministros de la Suprema Corte puedan llegar a conclusiones, pues, totalmente opuestas? Bueno, justo eso es lo que vamos a desmenuzar hoy. Vamos a meternos a las entrañas de una sentencia para entenderlo. Analizaremos la decisión de la mayoría, lo que se conoce como engrose, y la vamos a comparar cara a cara con una opinión disidente, el famoso voto particular. Es un clavado a cómo se construye y se debate el derecho en el más alto nivel. Y todo, absolutamente todo, arranca aquí, con un hecho crudo, real, un secuestro. Antes de meternos de lleno en los artículos y la jerga legal, es súper importante recordar esto. Detrás de cada expediente, de cada número, hay una historia humana. Y es esta historia la que da origen a todo el debate jurídico que vamos a analizar. Ok, para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con los hechos del caso y las pruebas que causaron todo el revuelo. De ahí saltamos a las dos posturas de la Corte. Usaremos el método FIRAC para desarmar los argumentos. Luego nos meteremos con el lenguaje de la ley y su lógica y cerramos con la gran lección que nos deja este caso. ¿Listos? Empecemos. Perfecto, vamos con el primer punto. Aquí es donde ponemos todas las cartas sobre la mesa. No solo vamos a ver los detalles del crimen, sino, y esto es clave, las acciones que tomó la policía. Porque, bueno, ahí es donde empezó toda la controversia legal. Ok, pongan atención aquí. La investigación consiguió dos pruebas que, digamos, se convirtieron en el ojo del huracán. Por un lado, los registros de llamadas, lo que todos conocemos como las sábanas de llamadas. El problema, la autorización la dio un juez local, no uno federal. Y segundo, la policía entró a la casa de seguridad, pero no con una orden de cateo. Entraron con el permiso del dueño de la casa. Y son justo estas dos acciones las que hicieron que todo explotara. Y aquí viene la pregunta del millón, la que llevó este caso hasta la mismísima Suprema Corte. A ver, ¿son válidas estas pruebas? ¿Se actuó conforme a derecho? O sea, ¿hasta dónde se puede estirar la liga en una investigación tan urgente como un secuestro sin romper derechos fundamentales como la privacidad o la inviolabilidad del domicilio? Esa es la tensión, el meollo del asunto que los ministros tenían que resolver. Bien, ahora sí vamos a ver qué dijo la Corte. O mejor dicho, ¿qué dijeron? En plural, porque resulta que no hubo una sola respuesta, sino dos visiones totalmente enfrentadas. Y eso que estaban viendo los mismos hechos y las mismas leyes. ¡Increíble! Para seguir adelante, es súper importante que tengamos claros estos dos conceptos. El engrose, piensen en él como la decisión final, la oficial. Es lo que dijo la mayoría de los ministros y es ley, es vinculante. Luego tenemos el voto particular. Esta es la opinión del ministro o ministros que dijeron, oigan, yo no estoy de acuerdo. Y aunque su opinión no es obligatoria, es oro molido. ¿Por qué? Porque nos muestra otra forma de pensar el problema. Y muchas veces esas ideas terminan cambiando la ley en el futuro. Ok, ¿y cómo le hacemos para entender por qué se partieron en dos? Vamos a usar una herramienta que es como la navaja suiza de los abogados, el método FIRAC. Es un acrónimo, significa hechos, cuestión jurídica, regla, aplicación y conclusión. Imaginen que es como un bisturí. Lo vamos a usar para diseccionar cada argumento y encontrar el punto exacto donde sus caminos se separaron. Empecemos con la F de hechos y la I de cuestión jurídica. Los hechos, como ven, son los mismos. Nadie dice, esto no pasó así. En eso están de acuerdo. Pero ojo, la primera gran diferencia, la pista clave, está en la pregunta que se hacen. La mayoría se enfoca en si los artículos del Código Nacional son constitucionales. El voto particular, en cambio, va directo al hueso y pregunta, a ver, ¿las acciones de la policía violaron directamente a la Constitución? Parece un matiz, pero créanme, cambia todo el juego. Seguimos con la R de regla. Aquí también se separan. La mayoría, el engrose, pone a dialogar al artículo 16 de la Constitución con los artículos del Código Nacional. Busca, por así decirlo, que hagan las paces, que se armonicen. El voto particular, por otro lado, le da un trato VIP al artículo 16. Dice, momento, este artículo es el rey, está por encima de todo, y ninguna ley secundaria puede venir a rebajar la protección que nos da. Y llegamos a la A de aplicación. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque la división es clarísima. El engrose hace una especie de interpretación salvadora. Dice, bueno, donde el código dice juez correspondiente, para que no sea inconstitucional, hay que entender que se refiere a un juez federal. Y con la entrada a la casa dicen, ok, vale, si hubo permiso, pero después un juez tiene que revisar todo con lupa. En cambio, el voto particular es mucho más directo, más tajante. Dice, a ver, no hay nada que interpretar aquí. La autorización no fue de un juez federal, entonces la prueba es ilegal. Se acabó. Y sobre el permiso del dueño, dice que eso no sirve para nada, que no puede sustituir una orden de cateo. Punto final.
Y finalmente, la C de conclusión. Como ya se lo imaginan, son dos mundos aparte. La mayoría no invalida las pruebas. Más bien, le regresa la pelota al tribunal de abajo y le dice, oye, vuelve a revisar el caso, pero ahora usando estas nuevas reglas que te estoy dando. El voto particular es todo lo contrario. Su conclusión es que el daño es irreparable. Dice, estas pruebas se obtuvieron pisoteando la Constitución, así que deben ser eliminadas del proceso. Borrón y cuenta nueva. Muy bien, ya vimos el qué dijeron. Ahora vamos a meternos a las entrañas del argumento, al cómo lo construyeron. Y para eso tenemos que hablar de algo que suena complicado, pero no lo es, los operadores deónticos. Básicamente son las palabras que le dan poder a la ley. A ver, ¿qué es eso de operador deóntico? Es más fácil de lo que suena. Piénsenlo como las señales de un semáforo dentro de una ley. Nos dicen cuando algo es una obligación, o sea, luz verde y tienes que avanzar. Cuando es una prohibición, luz roja, detente. Y cuando es un permiso, una facultad que te da una opción. Entender estas señales es fundamental para no perderse leyendo una sentencia. Y aquí lo vemos en acción, con ejemplos sacados directito de la sentencia. Miren, cuando la ley dice, exclusivamente la autoridad judicial federal podrá autorizar, ese exclusivamente es una obligación, es el único camino. Cuando se argumenta que el permiso no puede ser entendido como una exención, ahí tenemos una prohibición, es un alto total. Y cuando se lee que la autoridad podrá practicar visitas, ese podrá es un permiso, es una opción que la ley le da. ¿Ven cómo estas palabritas cambian todo? Ok, ya vimos las palabras clave. Ahora vamos a ver el esqueleto lógico de toda la decisión. En derecho, a esta estructura se le llama silogismo jurídico. Y es fascinante ver cómo tanto la mayoría como la minoría usaron esta misma estructura para construir argumentos que llegaron a lugares completamente distintos. La fórmula de un silogismo jurídico es súper sencilla. Tiene 3 pasos. Primero, la premisa normativa, que no es otra cosa que la ley general, la regla del juego. Segundo, la premisa fáctica, que son los hechos del caso concreto. Y tercero, la conclusión, que es simplemente unir las dos anteriores. Es la estructura lógica básica de cualquier sentencia. Ahora, apliquemos esto al caso. Miren el silogismo del engrose, o sea, de la mayoría. Su premisa normativa es, el artículo 16 de la Constitución exige la autorización de un juez federal. Su premisa fáctica es, en este caso, se obtuvieron los datos con permiso pero de un juez local. Y su conclusión es un ajuste. Dicen, para que el Código Nacional sea constitucional, de ahora en adelante debemos interpretar que cuando dice juez, se refiere a juez federal. Y ahora, en la otra esquina, el silogismo del voto particular. Su premisa normativa es mucho más estricta. No solo dice que se necesita un juez federal, sino que la Constitución prohíbe cualquier intervención sin esa autorización exclusiva. La premisa fáctica es la misma. Se pidió permiso a un juez local. Pero la conclusión es totalmente diferente. Aquí no hay interpretación que valga. La conclusión es, la prueba se obtuvo violando una prohibición constitucional, por lo tanto es nula y debe ser excluida. ¿Notan la diferencia? Todo está en qué tan fuerte interpretan la primera premisa. Bueno, después de todo este viaje por el FIRAC, los operadores y los silogismos, llegamos a la pregunta más importante. ¿Y esto por qué debería importarnos? La respuesta es que este caso, en el fondo, no es solo sobre un secuestro. Es un reflejo perfecto de uno de los debates más importantes de nuestra época. Entonces, ¿en qué quedó todo? Al final, la decisión de la mayoría, el engrose, sentó un precedente importante. Dejó claro que para el futuro se necesita sí o sí la autorización de un juez por federal para pedir los registros de llamadas. Y también dijo que si la policía entra a un lugar con permiso, ese permiso tiene que ser totalmente libre y un juez debe revisarlo después. Básicamente, la Corte decidió corregir la plana hacia adelante, en lugar de borrar lo que ya se había hecho en este caso específico. Y con esto cerramos. Este caso, con su engrose y su voto particular, nos deja pensando en algo que va mucho más allá del derecho. Nos obliga a preguntarnos, ¿dónde debería estar la línea? ¿Dónde termina la necesidad de combatir el crimen y dónde empieza nuestro derecho a la vida privada? No es una pregunta con respuesta fácil, pero la forma en que como sociedad la respondemos define, literalmente, el país en el que queremos vivir.